Gloria a Dios, bendiciones para todos en este hermoso día, un día que nos regala el Señor para que lo disfrutemos, para que lo gocemos, porque el milagro de la vida está en nosotros. Es una de las misericordias nuevas del Señor. Cada mañana, cuando despertamos, debemos darle gracias a Dios por el nuevo día que nos da, porque en esta hora hay muchos que no se levantaron, su camino terminó, pero gracias a Dios, por su misericordia, por su amor inigualable, nosotros estamos todavía caminando sobre la tierra, tenemos salud, tenemos familia, tenemos hijos, hijas, esposas, esposos, y hay que ser agradecido con Dios por lo que tenemos y disfrutar lo que tenemos, no sufrir por lo que no tenemos. De modo que en este día maravilloso que hizo el Señor, los bendigo a todos en el nombre del Señor. Los saluda su pastor y amigo Marco Tulio Brujé Fuentes, y bienvenidos a su programa Voz del que clama en el desierto. Estoy adscrito al ministerio de la Iglesia Internacional al que vive y reina, pastoreada por el siervo del Señor Jaime Enrique Solano y su esposa Maribel Castillo, a quien envío saludos en esta hora, lo mismo que para toda la congregación, y en especial para mi esposa María Eugenia Padilla Díaz de Brujés. A mis hijos Shirley, Brian, Grace Paola y Marco David, en el nombre de Jesús, un saludo, un abrazo en Cristo Jesús. Los amo mucho y Cristo nuestro Dios los ama mucho más. Vamos en esta hora primero a decirle, como de costumbre, que usted aquí no está por casualidad, usted está allí en esta hora sintonizando este programa a través de su emisora Bellavista Estéreo en los 103.6, Bellavista Inspiración en los 103.6 en la FM en el dial, y también nos puede ver y sintonizar a través de los canales de YouTube, Facebook Live, Instagram y también a través de TikTok. Es un día especial, un día de bendición, y todos ustedes hoy van a estar recibiendo una palabra de parte de Dios, una palabra de enseñanza, es una reflexión en la cual nosotros en este tiempo de dificultades tenemos que estar bien firmes, agarrados de la mano del Dios creador de todo lo que existe. No es el momento de solamente pensar en cosas banales. Hay algo muy importante que es la palabra de Dios, que tiene que estar arraigada en nuestras vidas, porque la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios es un tesoro incalculable para nosotros los que creemos en Dios y en su palabra. Yo los invito en este día a que cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestro rostro, porque vamos a orar para que sea Dios tomando el control absoluto de este maravilloso tiempo que es de Él y para Él. Padre que estás en gloria, bendito Dios, te alabamos, te bendecimos, glorificamos, Señor, tu santo nombre, Jehová de los ejércitos. Bendecimos y alabamos también el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y bendecimos y alabamos también el nombre de tu glorioso Espíritu Santo. Señor, en esta hora estamos delante de ti, Dios mío, para cumplir, Dios mío, con el mandato que usted nos ha entregado de predicar este evangelio a todas las naciones, Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora, primeramente perdón por todo pecado con el cual, Dios mío, te hayamos ofendido, porque somos carne y somos débiles y lo reconocemos delante de ti, Dios amado, pidiéndote que nos des fortaleza, Dios mío, para soportar, Dios mío, para soportar todo esto que está sucediendo en todos estos tiempos, Dios mío, para que nosotros
fluya, Dios mío, el poder de tu Espíritu Santo, nos limpies, Señor, y haya santidad en cada uno de nosotros. Fortalécenos, Dios mío, para soportar toda tentación, Padre, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Dios, en esta mañana. Perdona, Dios mío, los pecados de todo este pueblo, Dios mío, que en esta hora está reunido alrededor de tu palabra, alrededor de tu mesa, alrededor de la predicación de tu palabra, Dios mío, que es viva y eficaz, Señor. Te pedimos perdón, Dios. Perdónanos, Dios, porque hemos dejado muchas veces de hacer lo bueno, sabiéndolo, Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que el que sabiendo hacerlo hace, el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, se le tendrá por pecado, Dios. Te pido, Dios, que le des una oportunidad nueva, Dios mío, a cada uno de nosotros, Dios, a cada uno de nosotros, porque de una u otra manera, Señor, te fallamos, Dios. Te pedimos, Dios, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor, en esta hora. Y te damos también gracias, Padre amado. Gracias te damos en el nombre de Jesús por este nuevo día, Señor, que lo colocamos, Dios mío, en tus manos, Dios mío, pidiéndote, Dios, que en este día tú nos guíes, que tu palabra sea lámpara, Dios mío, a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Padre, en el nombre de Jesús. Guíanos, Señor, nuestros pensamientos en lo que vamos a escuchar, en lo que vamos a ver, en lo que vamos a hablar. Dios mío, guíanos, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, que moras en cada uno de nosotros, Señor, háblanos en esta mañana. Direcciónanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, revélanos, Dios mío, guíanos, Dios mío, conforme a tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu contrario que se quiera levantar contra la predicación de tu palabra. Reprendemos todo espíritu de distracción, todo espíritu de alcoholismo, de drogadicción, de prostitución, de alcoholismo, de lesbianismo, de homosexualismo, en el nombre de Jesús. Todo espíritu derramador de sangre, espíritus violentos, en el nombre de Jesús, se van a los abismos ahora, en el nombre de Jesús, atados en el nombre de Jesús. Declaramos que el único espíritu que se mueve en esta cabina y en el lugar donde ustedes están es el Espíritu Santo de Dios. Te pido, Dios, en esta hora que te pasees entre tu pueblo. A través de tu Espíritu Santo, ministralos, tócalos, Espíritu Santo. Mira a los que están enfermos, Dios mío, derrama una unción de sanidad sobre ellos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Para ti no hay nada imposible. Nada imposible, ninguna enfermedad se puede resistir a tu palabra, y por eso en esta hora declaro sanidad sobre todos los cuerpos enfermos en esta hora, y ordeno a las enfermedades, llámese como se quieran llamar, que abandonen los cuerpos de las personas que están oyendo en esta hora esta palabra, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se deshacen tumores ahora. Se desinflaman órganos en el nombre de Jesús. Se restauran rodillas, huesos, en el nombre de Jesús. Se deshacen fibromas, quistes, por el poder de tu palabra, Dios. Se restauran las vistas, los oídos, en el nombre de Jesús. El habla se restaura en el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate, Espíritu Santo. Llévate toda distracción, llévate todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda depresión se va ahora en el nombre poderoso de Jesús. A los jóvenes los declaro libres de toda depresión, de toda angustia, en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido, Dios, en esta hora que los cubras con la sangre de Cristo, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Y también nos cubrimos nosotros en esta cabina con la sangre de Cristo. Y te pido, Dios, en esta hora que tomes control del servicio eléctrico, del servicio de internet, de las cámaras, Dios mío, de los computadores,
en el nombre de Jesús de cada cable, Padre, en el nombre de Jesús, y que tu palabra corra y sea glorificada, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Cristo vivo está. Amén. Vamos a tener una reflexión en esta mañana basada en el libro de Hechos, capítulo 19, del versículo 8 al versículo 12. Voy a estar leyendo la palabra en la versión de Nueva Traducción Viviente, y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso y glorioso Espíritu Santo de Dios. Pero si usted tiene a la mano la Reina Valera 1960, puede seguir la lectura porque no es mucha la diferencia. Hechos capítulo 19, versículos 8 al versículo 12. Dice así, leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso y glorioso Espíritu Santo, que está aquí conmigo y también con ustedes, en donde estén. Dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún le llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Tremendo. Tremendo el poder que Dios había derramado en Pablo. Los enfermos se sanaban solamente cuando le llevaban los paños o las delantales que usaba Pablo, y los enfermos se sanaban. Estaba Pablo lleno del poder de Dios. Estaba Pablo lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu Santo de Dios que tenía Pablo en su interior, también lo tenemos nosotros en nuestro interior. También lo tiene usted en su interior. Pero es que yo oro y no pasa nada. Es posible que no pase nada, dependiendo de la relación que usted tenga con Dios, de la relación que usted mantenga con el Espíritu Santo de Dios. Depende de la forma en que usted recibe la enseñanza de Dios, y si esa enseñanza que imparte Dios a través de sus siervos es realmente recibida por usted en su corazón y la atesora y la pone en práctica. Es que Pablo, no. La palabra de Dios dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él es el mismo. En Él no hay sombra de variación. La palabra de Dios permanece para siempre. De modo que Jesús también lo dijo, que las mismas cosas o los mismos milagros que Él había hecho,
mayores cosas que Él, nosotros también podríamos hacer. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo. En la antigüedad, inicialmente, Dios le hablaba directamente al pueblo. En aquellos tiempos de Moisés, el pueblo oía la voz de Dios, pero tuvieron miedo de escuchar a Dios. Había truenos, había relámpagos, se estremecían los montes. Era el poder de la palabra de Dios, el poder de la presencia de Dios. Y el pueblo tuvo miedo y le dijo a Moisés: mejor ves tú, Moisés, te reúnes con él te dirá lo que quiere para nosotros y tú no lo dices a nosotros. Moisés entró en esa comunión con el Señor, en ese contacto directo que usted también puede tener con Dios. Y narra la Biblia que cuando Moisés bajaba del monte de hablar con Dios, el rostro de Moisés era un rostro resplandeciente, que aún la gente del pueblo de Israel, cuando vieron a Moisés, sintieron temor. Y le tocó a Moisés colocarse como un velo para que el pueblo no sintiera el temor que venía sintiendo. Posteriormente, Dios empezó a hablar también a través de los profetas. Y muchos profetas fueron muertos a causa de la predicación de la palabra que el Señor les daba. Posteriormente, Dios envía a su Hijo Jesucristo, a Jesús, para que estuviera ahora entre nosotros, para que conviviera con nosotros, para que allí se mezclara con nosotros y diera a conocer el reino celestial. Jesús fue rechazado. Fue rechazado. El Hijo de Dios fue rechazado, calumniado, golpeado y terminó siendo crucificado. Y a través de ese sacrificio de Cristo en la cruz, hoy gozamos de libertad, de paz, de amor y de una salvación muy grande. A través de ese sacrificio tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Resucita Cristo, resucita Jesús y se va Jesús al cielo, pero antes de irse nos deja una promesa, que es la promesa del Espíritu Santo de Dios. Se la deja a los discípulos y vemos ahí que en el día de Pentecostés el Espíritu desciende en un gran estruendo sobre todas las personas que estaban en el aposento alto. Hablaron en lenguas. Que en este pasaje del derramamiento del Espíritu Santo son idiomas, fueron idiomas, y toda la cantidad de personas que estaban allí, de diferentes partes, de diferentes países, que hablaban en otro tipo de lenguas, en otro tipo de idiomas, podían entender lo que Pedro en ese momento les estaba predicando. Y por el poder del Espíritu Santo, más de 3,000 personas se convirtieron en la primera predicación del apóstol Pedro. Es el poder del Espíritu Santo. Es el poder que Dios, en su infinita bondad, ha colocado en cada uno de nosotros. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos en todo el mundo. Ese poder está dentro de mí. Ese poder está dentro de usted. Pero es que usted tiene que activar ese poder que usted tiene. Usted tiene que mantener una relación con el Espíritu Santo de Dios. Usted tiene que tener una relación con el Padre, con el Hijo también, con el Espíritu Santo.
No es una relación de domingo a domingo. O si fallas un domingo, no es una relación cada 15 días. Es una relación diaria, una relación a cada instante. Fíjese usted lo que hace Dios. Mandó a Jesús a que viviera entre nosotros. Y ahora nos manda al Espíritu Santo para que viva dentro de nosotros. Dentro de nosotros. A donde nosotros vamos, el Espíritu Santo de Dios va. Y ahí está. Él quiere mantener una relación cerrada, íntima contigo. Es lo que Él desea. Y en la medida en que nosotros tengamos una relación íntima con el Espíritu Santo de Dios, vamos a tener el poder de que habla la palabra, el poder que tenía Pablo, el poder que tenía Pedro, el poder que enseñó Jesús de Nazaret cuando estuvo aquí en la tierra. Pero si usted no se apropia de la palabra, no le crea la palabra, no recibe la palabra, no la cerreme en su vida, no va a pasar nada con usted. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede hacer Dios a través de una persona que no valora lo que tiene? Que no valora lo que Dios le ha puesto dentro de sí. El Espíritu Santo nos guía y nos los ha demostrado. Pero necesitamos una relación íntima con Él. Necesitamos oración, comunión, intimidad con el Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios crece y prevalece. La palabra de Dios es su simiente. La palabra de Dios es Jesús. La palabra de Dios es Dios mismo. Es por eso que Dios siempre va a respaldar su palabra. Pues ella, su palabra, Jesús, es la que da nuevos hijos. Siempre su palabra va a dar frutos. La palabra rema fluye mediante el Espíritu Santo que nos fue dado a cada uno de nosotros. La palabra revelada fluye en nosotros mediante el Espíritu Santo que nos fue dado a cada uno de nosotros. Mientras que la palabra logos o la palabra escrita es su conjunto para dar vida abundante a su nación, para dar vida abundante a su iglesia, y la palabra es en esencia Dios. Este es un misterio grande. Grande. La palabra es poderosa. La palabra de Dios es poderosa y Él la va a respaldar. La palabra es Jesús. Él es Dios. Y la palabra crece, crece y siempre va a prevalecer. El verdadero crecimiento de la iglesia lo da la palabra implantada en cada uno de nosotros. Ojo, que estoy usando un término implantada. El verdadero crecimiento de la iglesia lo da la palabra implantada en cada uno de nosotros. En la medida en que creamos y vivamos la palabra. En la medida en que creamos y vivamos la palabra, Cristo podrá ser uno con nosotros
al mezclarse y perfeccionarnos en su santidad a fin de poder ver la gloria de Dios y hacer parte de su reino venidero. Le estoy hablando de que la idea de Dios es que seamos uno con Él. En esa mezcla de que le estoy hablando, es que Él quiere que seamos uno con Él. ¿A fin de qué? De que podamos ver la gloria venidera, el reino de los cielos. Él quiere que perfeccionarnos en santidad, porque sin santidad nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Este tema de santidad es un tema que ya no se escucha casi en ningún altar. Cuando tú vas a hablar de santidad, en cualquier congregación usted puede ver las caras que se ponen adustas. Ya viene a hablar de santidad. Tantas cosas que hay que hablar. Y viene a hablarme de santidad. Pero resulta que la Biblia enseña que sin santidad nadie verá a Dios. Nada que no esté revestido de santidad podrá entrar al reino de los cielos. Ninguna cosa corrupta o corruptible entrará al reino de los cielos. El Señor en su palabra nos enseña que hay que ser santos como Él es santo. Y nosotros como predicadores tenemos que decirlo y no podemos callar esta verdad. Si usted y yo no lo predicamos y no le decimos a la gente que tiene que ser santos, nosotros tenemos que darle cuenta al Señor un día y nos va a preguntar: ¿y por qué no lo dijiste? ¿Por qué no lo enseñaste? ¿Por qué no instruiste en santidad al pueblo? Hay que hablar las cosas. Hay que enseñarle al pueblo todas estas cosas, porque es para su beneficio. Para que la palabra se constituya en ti, debes recibirla, meditarla y predicarla. Yo lo voy a repetir. Para que la palabra se constituya en ti, debes recibirla, meditarla y predicarla. Pues la fe es por el oír la palabra. La fe es por el oír la palabra de Dios. Eso te va a producir fe, porque la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios cambia, la palabra de Dios crea. La palabra de Dios crea cosas nuevas, personas nuevas. Cuando tú recibes la palabra, cuando la recibes, la oyes. Cuando la meditas, tu mente la oye. Y cuando la predicas, cuando la hablas, la oyes.
De modo que tenemos que ser oidores de la palabra de Dios. Si queremos crecer en Cristo, debemos escuchar palabra de Dios, verdades de Dios. Y no solamente oidores, porque después de oírla, tú tienes el mandato de Dios de predicarla. Es un mandato. Predicar la palabra de Dios es un mandamiento de Dios. Es que muchos se han quedado en los mandamientos de Moisés, o de Dios a través de Moisés, y piensan que es que los mandamientos de Dios solamente son 10. Mi amado hermano, te comento que los mandamientos de Dios consagrados en las Escrituras son 634. 634 mandamientos. Todo lo que Dios manda es un mandamiento. Ir y predicar la palabra a toda criatura, ese es un mandamiento. Ir y predicar del Evangelio, esa es la gran comisión, es un mandamiento. Cuando ya conocemos la palabra, cuando ya hemos oído la palabra, cuando ya hemos meditado la palabra, ahora tenemos que hablar la palabra. Dar de gratis, dar de gracia lo que de gracia recibiste. Y si ya la salvación te ha alcanzado y la palabra te alcanzó a ti, entonces ve y predica tú la palabra para que también alcancen más almas. No seas egoísta. Eso es egoísmo, quedarse con la palabra encapsulada, cuando hay mucha gente allá afuera, en las calles, que se están perdiendo, y en este momento en donde hay una corrupción moral total, es necesario que como iglesia salgas a predicar la palabra. La iglesia eres tú, soy yo, tenemos que predicar la palabra. No podemos coger la palabra y no es que esta palabra es toda para mí, toda para mí, toda para mí, no. Usted tiene que, de lo que Dios te da, tú tienes la obligación, porque Dios lo instituyó como un mandamiento de ir y predicar la palabra. Hay que salir. ¿Con cuántas personas se cruza usted en el camino? Todos los días. Porque individualmente también no podemos comprar unos tratados y al que se nos siente al lado en el bus, buenos días, Dios le bendiga, tome, le comparto la palabra. De pronto esa persona la puede leer inmediatamente, pero ya tú sembraste una semilla allí. De pronto lo guarda en el bolsillo y más adelante lo lee. Es algo que tenemos que hacer. No podemos esperar a que alguien nos los mande cuando ya Dios nos los mandó a hacer. Tampoco está bien que ahora voy a orar para ver si Dios quiere que yo predique. Si Él nos mandó a predicar, ¿cómo te vas a poner a orar, a preguntarle a Dios si Él quiere que tú salgas a predicar la palabra, por favor? ¿A qué nos estamos dedicando? ¿En qué nos estamos distrayendo? No podemos caer en la trampa del mundo, en todas las distracciones que está ofreciendo. El mundo pasa y sus deseos, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. La palabra de Dios debe ser recibida en nuestros corazones para que pueda gestarse y dar frutos en nosotros. Por eso al principio le dije que la palabra de Dios es su simiente. Y esa simiente debe ser recibida en nuestros corazones
para que pueda gestarse y dar frutos en nosotros. Debes dejarte embarazar por la palabra de Dios, que cree algo dentro de ti, frutos, y esos frutos tú los tienes que poner al servicio del reino. La palabra de Dios es la verdad última, la verdad indiscutible, y es la verdad la que prevalece, la que permanece por siempre. Por lo tanto, es importante que recibamos la palabra de Dios en nuestros corazones para que pueda tener el poder y la oportunidad de obrar en nosotros. Hay que recibir la palabra de Dios en nuestros corazones para que pueda tener la oportunidad de obrar en nosotros y en favor de otras personas. Esto es lo que nos dará la fuerza y el valor para crecer espiritualmente y dar fruto en nuestra vida. Es la palabra. La palabra de Dios debe ser recibida con un corazón abierto para que sus verdades puedan arraigarse profundamente en nosotros y hacer brotar una vida nueva. Le voy a decir algo muy real, muy real. Domingo, todos para el culto, todos para la iglesia, se arreglan bien elegantes, se van para el servicio. Unos llegan temprano, otros medio tarde y otros tarde. Listo, llegaron a la iglesia. Alabanzas. Cantan, alaban, perfecto. La predicación de la palabra. Llegó el momento de la predicación de la palabra. Cuando Dios va a hablar, eso hay que tenerlo presente. Dios va a hablar a través del predicador de la palabra. Dios va a hablar a través del predicador. El predicador se toma su tiempo para estar en contacto con Dios, para estar en ese contacto con Jesús, para estar en ese contacto con el Espíritu Santo, para que le revele el mensaje que Él quiere que Él lleve a la iglesia. Hay oración. Hay oración. Hay tiempo para preparar el mensaje, para recibir el mensaje de parte de Dios. El auditorio tiene la opción de aceptar el mensaje, de rechazar el mensaje, de no prestarle atención al mensaje. Son opciones. Eso dependiendo la madurez y la intención de cada quien en su corazón. ¿A qué va a la iglesia? ¿A qué va a la iglesia? Que rechacen un mensaje, hasta le pasó a todo el mundo, le pasó a los apóstoles. ¿Cuántos no murieron a causa de la palabra? Y hasta Jesús, por causa de la palabra, lo crucificaron. ¿Qué reverencia hay entre el pueblo para recibir el mensaje de Dios? Hoy se está predicando la palabra, suena el celular. Suena el celular. Y lo peor del caso no es que suene, porque a cualquiera se le puede olvidar bajarle el volumen o apagarlo,
sino que se paran y se salen a contestar la llamada telefónica. Y se quedan en 10, 15 minutos hablando. Y después vienen y se sientan nuevamente allí. Mi hermano, usted no sabe ni por dónde va el mensaje. Usted acaba de irrespetar la palabra del Señor. De pronto, muchos dirán, ese predicador que está ahí sí es exagerado. Problema suyo. ¿Qué importancia le das tú a la palabra de Dios? Deberían de verdad apagar los celulares. En medio de la prédica tú ves a muchos hablando entre sí, distraídos totalmente. Otros parece que estuvieran prestando atención, pero su mente está en otro lado. Y salen del servicio, salen de la iglesia, salen del templo. Y se encuentran con alguien o llega alguien a la casa. ¿Y cómo estuvo el servicio? Excelente. Tremenda palabra. ¿Y de qué predicaron? La verdad no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Esa palabra fue recibida? No, no fue recibida. Pasaron los cuervos y se robaron la semilla. Perdiste el tiempo en la iglesia. No recibiste la palabra. Como no la recibiste ni te acuerdas de qué habló el predicador, esa palabra no puede producir ningún efecto en tu vida. Esa enseñanza que se dio la perdiste. Esa palabra no va a hacer ninguna rema, no va a hacer ningún rema en tu vida. Hay que despojarse de todo cuando estemos en la iglesia, cuando estemos en esa predicación de la palabra. Hay que estar pendiente. Pero es la realidad. Es la realidad de lo que estamos viviendo en estos tiempos modernos en las congregaciones. No estoy hablando de ninguno. La palabra de Dios debe cobrar un valor en cada uno de nosotros. Hoy hay una escasez de Biblias en las iglesias. La palabra del Señor, la Biblia empieza a escasear en las iglesias. Entonces ahora la llevan en el celular. Entonces no apagan el celular porque van a leer la Biblia en la aplicación del celular. Y resulta que cuando están leyendo la palabra llegó el WhatsApp y te sacó. Llegó el mensaje. Y la curiosidad es tremenda. Abres el WhatsApp y te sales de la predicación. Te sacó el enemigo de una forma sutil. Y no te diste cuenta y comenzaste a chatear allí en la... ¿A quién estás engañando? ¿A Dios? Jamás. Al predicador, al pastor, a él lo puedes engañar, pero el daño te lo estás haciendo tú mismo. Entonces, las cosas cobran valor dependiendo de la importancia que tú le des a cada cosa. ¿Qué tan importante es para ti la palabra de Dios?
Yo me acuerdo, ahora mismo me acabo de recordar de una anécdota que alguien contó, no sé si será algún chiste o alguna cosa, de un predicador que lo invitaron a una casa y se perdió un cubierto. Y empezaron a buscar y miércoles, el pastor fue el único que estuvo aquí. Él tuvo que haber sido el que se cogió el cubierto. Él fue el único, él tuvo que haberlo cogido, se lo llevó. Oye, qué cosa, el pastor se llevó el cubierto, el tenedor. Y no resistiendo ya las cosas, le preguntaron al predicador, al pastor, pastor, el día que lo invitamos a almorzar, usted se llevó un cubierto. ¿Por qué no nos lo devuelve? Y el predicador, el pastor le dijo, vea, abra la Biblia. Les había puesto el tenedor en la Biblia. Si hubieran leído la palabra, se hubieran dado cuenta que el cubierto estaba allí. Pero ni siquiera se dieron cuenta porque no hay lectura bíblica. Es un mal que está atacando la iglesia, es la falta de lectura. Hay hermanos que leen la Biblia solamente cuando van a la iglesia los domingos, cuando el predicador dice, hablan ahí en el libro de Hechos capítulo 9. Mire, y hay algunos que se les han perdido los lentes y los han dejado entre la Biblia y han pasado la semana a ciegas y los lentes están en la Biblia. Desde el domingo que lo dejaron ahí se quedaron. Y hay algunos que hasta la Biblia se le pierde. Bendita sea la gloria de Dios. La iglesia necesita un remesón grande. La palabra de Dios nos va a redarguir. La palabra de Dios es la que nos va a habilitar otra vez, pero necesitas oírla, meditarla y hablarla. Es a través de este proceso de fe, de amor y obediencia a la palabra de Dios como podemos beneficiarnos plenamente de sus enseñanzas. Es a través de este proceso de fe, de amor y obediencia a la palabra de Dios como podemos beneficiarnos plenamente de las enseñanzas que el Señor nos ha dejado allí en su palabra. Cuando experimentamos el crecimiento dentro de nosotros mismos debido a la recepción de la palabra de Dios, nos convertimos en vasos de transformación y bendición para los demás. ¿Cómo se experimenta el crecimiento dentro de nosotros? Cuando estamos en contacto con la palabra de Dios. Cuando estamos allí recibiendo la palabra, cuando la recibimos y la atesoramos y la hacemos nuestra. Es por eso que la palabra de Dios crece y prevalece. Porque es una parte de nuestras vidas. La palabra de Dios es una parte de nuestras vidas y es una parte de nuestras vidas que nos da paz, nos da alegría y esperanza en momentos de angustia, de prueba y de dolor. Es la palabra, es la que nos sostiene. La palabra de Dios es poderosa y si la recibimos va a crecer y va a prevalecer en nuestros corazones. Puede llevarnos a nuevas profundidades de comprensión y enseñarnos lecciones que cambian la vida como ninguna otra cosa puede hacerlo. No debemos tener miedo a dejar que se geste en nuestro interior, pues el resultado será una cosecha de buenos frutos de las semillas plantadas por el poder de la palabra. ¿Quieres tener poder?
tienes que comprometerte con la palabra de Dios. Tienes que comprometerte con el reino. Tienes que comprometerte. La palabra ha estado ahí desde el principio de los tiempos y sigue siendo relevante hoy en día. Es una verdad intemporal que trasciende generaciones y culturas. Hablando a cada persona en amor y gracia. Y como creyentes debemos mantener esta palabra cerca de nuestros corazones, aprendiendo su sabiduría y permitiendo que moldee la palabra de Dios nuestras vidas. La palabra nos trae esperanza y paz en tiempos difíciles. Gracias a su poder podemos tener alegría y fuerza incluso cuando todo lo demás parece sombrío. Podemos mantenernos firmes sabiendo que las respuestas a nuestros problemas están escritas en la palabra viva de Dios. Y debemos estar seguros que Él nunca nos dejará ni nunca nos va a abandonar en nuestros momentos de necesidad. Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin. Y Él nunca va a dejar caer su palabra por tierra, porque es Dios y la palabra de Dios permanecerá para siempre. Debemos recordar que la palabra está viva y activa, llena de propósito y bendición para aquellos que la aceptan con los brazos abiertos. Cuando la recibimos en nuestros corazones, la palabra crece y prevalece poderosamente. Es que llevo años en la iglesia y no siento nada. No tengo ninguna experiencia con Dios. Pero es que he estado perdiendo el tiempo dentro de la iglesia. La palabra te ha entrado por un oído y te ha salido por el otro. Necesitas que esa palabra haga rema en tu vida. Apodérate de la palabra. Créela, hazla tuya. Todas esas promesas de Dios, que todas las cosas que Dios ha planeado para nosotros son para bendición, son planes buenos. La voluntad de Dios es buena, perfecta, agradable. El poder de Dios está en ti, está dentro de ti. Dios ha puesto el Espíritu Santo dentro de ti. Actívalo, conócelo, esmérate por hablar con Él. Empieza a hablar con Él, empieza a buscarlo hasta que lo encuentres dentro de ti, hasta que te hable. No te canses de entablar esa amistad. Búscalo porque Él está dentro de ti. No busques en otro lo que está en ti. No busques afuera lo que está dentro de ti. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Esta es la palabra que Dios dispuso para ustedes en este día. La palabra de Dios crece y prevalece en cada uno de nosotros porque Dios ha colocado su Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Así como estuvo con Pedro, con Pablo, está también en cada uno de nosotros, pero dependiendo del compromiso que tú tengas con el Señor, con la palabra, con estudiarla, con aprenderla, con apropiarla, de ponerla en práctica y de predicar la palabra del Señor. Voy a estar orando en esta hora en el nombre de Jesús, para que sea Dios derramándose sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Padre que estás en gloria, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Te pido, Dios, que esta palabra, Dios mío, lanzada hoy, Señor, prevalezca, crezca, produzca frutos en abundancia en cada uno de ustedes. Que la palabra corra a Dios y sea glorificada
en el nombre de Jesús. Que por el poder de la palabra, Dios mío, hoy, Dios mío, muchos alcancen misericordia, alcancen, Dios mío, salvación, alcancen vida eterna, y que tu mano poderosa, Dios amado, se coloque, Dios mío, sobre cada enfermo y sea sano en el nombre de Jesús. Que haya libertad de cautivos en esta hora, Padre, en el nombre glorioso tuyo, Jesús amado. Todo espíritu inmundo se va ahora en el nombre de Jesús. Toda angustia se va ahora en el nombre de Jesús. Todo dolor, toda enfermedad, fuera en el nombre de Jesús. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso y glorioso Espíritu Santo de Dios.